¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue esta semana? Estamos hoy en vivo aquí precisamente con Olinto Montiel, mi queridísimo amigo que ya en otras ocasiones nos ha acompañado en este programa. Hoy vamos a platicar precisamente de algunas cosas que son muy importantes para este siglo XXI y es pues hablar de la familia. Vamos a platicar de la familia. Ustedes se dan cuenta que estos programas siempre han ido con ese interés de hacer algo más por los demás. Pues mi querido Olinto, te saludo y iniciaríamos platicando qué debemos entender por familia como primera instancia. Bueno, pues buenas tardes a todos los queridos amigos que nos escuchan y ahora aprovechando esta transmisión en vivo vía YouTube, la tecnología es maravillosa, ¿no? Bueno, pues familia es un fenómeno social, es un fenómeno muy interesante que creo que da para tener pues prácticamente todo un mes de programas, un módulo en una licenciatura, en una maestría, claro, o incluso una especialización, o incluso una familia para analizar solamente el fenómeno de la familia, porque es un fenómeno muy amplio, muy extenso, es harto complejo. La familia es un digámoslo de manera general, viene, incluso el nombre es interesante porque parece ser que de un término que es de latín fames, que quiere decir hambre, y también algunos dicen que viene de famulus, que es sirviente, y esto nos remite a que este concepto se refiere a una familia, a un grupo de personas que tenía que ver con personas que tenían a su mando un grupo de gente, incluidos los esclavos, incluidos los criados o las personas de la servidumbre, ya desde tiempos romanos. Y sin embargo, hoy se ha circunscrito. Sí, porque... Pero antes hablábamos de la familia, como en mi caso que hablo de la familia mesoamericana, e incluyo a todos los alumnos, maestros, empleados, todo. Sí, porque la familia... puede ser usado para varios contextos y aunque puede ser utilizado para varios contextos, remite siempre, por ejemplo, la familia de la Universidad Mesoamericana, la familia de jornaleros, la familia de músicos, digamos, da la connotación de que más allá del concepto de grupo, porque una familia es un grupo y también podemos hacer la analogía o la conexión al concepto de sistema también, ¿sí? Más allá de eso, la familia implica lazos afectivos. Ciertamente la familia es un grupo de personas que es un conjunto de individuos, en alguna definición que podríamos encontrar, unidos, este conjunto de personas unidos por lazos, y son diferentes tipos de lazos. Lazos de sangre, lazos genéticos, pero también lazos adoptados, asumidos también. Esto lo digo porque eventualmente hay familias donde hay personas que no son, digamos, de la misma genética, de la misma sangre, diríamoslo vulgarmente, pero son, por ejemplo, adoptados, ¿sí? Se asimilan también a determinados grupos. Pero además el componente afectivo también tiene en estas otras acepciones que comenta doctor, por ejemplo la familia mesoamericana, refiriéndose a la colectividad, al colectivo que compone la Universidad Mesoamericana. Y eso también, insisto en esto, le da un carácter de cariño, de afecto, de corazón, de cercanía, un carácter cordial, ¿no? de cordio, de corazón, que va más allá de nada más el conjunto de estudiantes o de maestros o de trabajadores administrativos, sino es una familia. Siempre que hablamos de la familia, también se deja entrever entonces la parte afectiva. Y la familia, bueno, pues ha tenido una evolución, y si no una evolución,
en términos de mejoría, sí ha tenido una serie de formas distintas a través de los siglos o a través de los milenios. No ha sido como la conocemos siempre ahora, papá, mamá y niños. Es más, ahora, aunque ya está teniendo una serie de cambios, digamos que el modelo que nosotros introyectamos es papá, mamá, todavía en nuestras generaciones. Estamos hablando de 3, 4, 5 hijos. Y un poquito más antes eran familias grandes, familias extensas. ¿No? En el caso mío, 8 hermanos. Exactamente. En algunas regiones fuera de la ciudad, incluso todavía se conserva un tipo de familia que es la familia extensa, ¿no? Donde además de papá, mamá, los hijos, también están eventualmente los abuelos, están a veces los primos. En algunos lugares incluso conviven en regiones pequeñas varias subfamilias, por así decirlo. Por ejemplo, hay lugares donde terrenos grandes donde aprovecharon para construir alrededor diferentes casas y en cada casa vivía un hijo, ¿no? Y los papás, y los papás viven con alguno de ellos o quizá en alguna casita aparte, pero muy cercanos, muy cercanos. Es algo muy romántico, pero no siempre da buenos resultados estar tan cerquita. Sobre todo ahora, ¿no? Sobre todo ahora. Y en la ciudad, en la ciudad tiende o ha tendido a que la familia se ha estado haciendo cada vez más pequeña. Como incluso el eslogan que alguna vez surgió por ahí, que la familia pequeña vive mejor. Con tanta crisis económica, pues me parece que así es. Aunque a veces no necesariamente tiene que ser así, ¿no? En el caso, por ejemplo, del fenómeno de los hijos únicos, es un fenómeno interesante. Cuando son dos, son familias muy pequeñas, pero bueno, es lo que se estila ahora, sí por mayor funcionalidad, sí por economía, pero bueno, entonces eso es lo que ha estado premiando. Más adelante estaremos hablando de que las familias también están adoptando ya para el presente y el futuro inmediato aspectos que no se habían pensado antes, como las familias homoparentales, ¿no? Entonces, ahorita está en seria discusión, que ha generado incluso hasta mucha violencia, la familia, por ejemplo, compuesta de dos padres o una pareja, del mismo sexo, e incluso adoptando niños, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ha sometido a unas serias discusiones, en algunos países prohibido, en otros países aplaudido, y bueno, y ahorita está precisamente ardiendo el tema, ¿no? Satanizando. Sí, así es. Pero bueno, yo creo que si lo circunscribimos realmente a lo que normalmente sabemos o escuchamos, la familia, pues estamos hablando de una pareja, hombre-mujer, sí, con hijos o sin hijos, pero se hace la familia a través de esa vínculo que se forma entre una pareja, ¿no? Así es. Y entonces cuando hablamos de estos temas se ha puntualizado en diversos foros que debemos hablar de familias y no de familia. Pues podríamos estar propagando que existe un solo tipo de familia, pero yo creo que estamos hablando ahorita de que son diferentes tipos de familias. Yo creo que es una cuestión de nivel de complejidad. Me refiero a esto. Es como zapato y zapatos, ¿no? A veces pensamos, bueno, zapato es un zapato, zapatos ya es plural, pero también se dice zapato al gran conglomerado del mercado del zapato, por ejemplo. Entonces claro, ahí estamos abarcando un nivel de complejidad ya mucho mayor, ¿no? Y con la familia o las familias, pues sucede algo muy similar. A veces nos podemos atorar en cuestiones un tanto semánticas, pero el asunto es que ciertamente, y eso es algo muy importante para ser tomado en cuenta, las familias a veces cambian en su estilo, en su conformación, por ejemplo, incluso por regiones. La geografía es muy importante, aparte de la misma historia, las regiones. Tengo entendido, y aquí confieso mucho de mi ignorancia, pero parece ser, por ejemplo, que en algunas zonas de Oaxaca hay regiones donde se acostumbra que un hombre tenga varias mujeres, ¿no? Y bueno, de este lado, aquí también, ¿no? Me estaban diciendo que, fíjese qué curioso, ¿no? Velado y escondido. Velado y escondido. Allá es abierto, pero y claro, se sabe, ¿no? Sí. Pero de este lado también es común. Acá es una cuestión muy velada, pero también existe. Es decir, es curioso porque me estaba platicando que hay ciertas empresas donde cuando les han aumentado el salario, les han aumentado el sueldo,
no necesariamente piensen en comprarse una casa más grande, que lo hacen, sino también en tener 2 o 3 mujeres y 2 o 3 familias. ¿Sí? Eso es un secreto, pero también se da y abunda. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Yo creo que desde los orígenes de la humanidad el hombre es polígamo por naturaleza. Y ahí nos metemos también en otra gran discusión, porque ahí tendríamos que, y tiene que ver mucho esto con las familias, por supuesto, porque hay regiones, por ejemplo en el Tíbet, donde es al revés, donde no es poligamia, sino es poliandria, donde la mujer tiene varios hombres. En algunas regiones del Tíbet, sí, ha habido esas manifestaciones. Es una discusión enorme. ¿Seremos polígamos o no? Tendríamos tal vez incluso que acudir hasta cuestiones de neurofisiología, es decir, por la misma conformación cerebral, la evolución humana. Por ejemplo, la tendencia a tener varias parejas incluso podría ser un poco más tendiente, a lo mejor digo una barbaridad, pero me parece que así es, un poco más a regiones de que tienen que ver con el impulso. Algunos no lo aceptan, pero tal vez otros sí, con el instinto, digamos. Por ejemplo, la sexualidad. Pero también tenemos la corteza prefrontal o las regiones cerebrales más evolucionadas, y esta corteza prefrontal, estas zonas más evolucionadas del cerebro, más maduras, incluso a edad cronológica de las personas, nos ayudan a tener frenos. Pero esos frenos también tienen carácter moral. Exacto, por ahí va el tema, ¿no? Sí, porque no podemos acudir nada más. Social. Es que así es mi naturaleza y así soy. Porque, claro. Bueno, entonces eso quiere decir que yo voy a hacer mis necesidades, ¿sí? En plena calle, porque pues es que es mi naturaleza, ¿no? No, pero hemos aprendido ciertas... Empiezan reglas sociales, exactamente, ¿no? Y puede ser de mucha naturaleza, pero genera mucho dolor. Y eso es tema para otro programa, si somos polígamos o no somos polígamos, y lo que eso representa en cuanto a las familias, porque también... Hablando de la evolución de la familia, precisamente esta tendencia, incluso extrema ya desde, digamos, la Grecia antigua, Sócrates hablaba de que una sociedad más evolucionada implica la desaparición de la familia. Exacto, sí. Ya citado por Platón, en algún libro de la República, eso decía Sócrates, ¿no? Que las sociedades más evolucionadas ya no deben tener familias, ¿no? Yo no sé si eso llegue, tal vez sea una utopía, como por ejemplo el último estadio de la evolución social económica que planteaba Marx acerca de los modos de producción, me refiero al comunismo, que bueno, es una utopía también, nunca ha habido un país comunista, pero se plantea como una posibilidad, ¿no? A futuro, pero también esta situación social que planteaba Sócrates de 0 familias. Fíjate que ha habido intentos, y sobre todo en los años finales de los 50 y sobre todo en los 60, hubo intentos a raíz de la puesta en tela de juicio de una manera muy fuerte por parte de los jóvenes de la contracultura estadounidense y europea también, incluso aquí en México también, acerca de la conformación de la familia. Sí. ¿No? Y entonces se empezaron a formar lo que ellos llamaban, lo que se llamó las comunas hippies, como un experimento social, como una alternativa a las familias también, porque no estaban contentos con el esquema de todos los días. Exacto. Este experimento fue muy interesante, rindió frutos, pero desafortunadamente fueron desapareciendo también las comunas, porque pues por muy evolucionado que esté el experimento, sigue saliendo a la luz pues toda la complejidad de la conducta humana y empezaron a haber conflictos, aparte otra serie de situaciones que dieron al traste con las comunas. Todavía hay algunas, aquí en México todavía tengo entendido que hay algunas comunas, y se caracterizaban porque los niños tenían varios papás, varias mamás, eran cuidados y criados a veces no precisamente por su mamá. Exacto. Ahí tenían muchas mamás, muchos papás, claro, tenían el papá y la mamá biológica, que esencialmente tenían más vínculo con ellos, sí convivían con ellos, pero también todo el mundo se involucraba. Todo el mundo se involucra, y esto me recuerda un poco... en la educación, en todos sentidos. En todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que mucho de eso llegó para quedarse, ¿no? Estas tendencias al cuestionamiento de la conformación del grupo familiar siguió y sigue. Ahora con nuevos fenómenos, incluso en la sexualidad, donde ya, por ejemplo, hay ciertos experimentos
digamos, aceptados en ciertas regiones, en ciertas sociedades, otros todavía no aquí en México, por ejemplo. Me refiero a fenómenos como el de los swingers, por ejemplo, el intercambio de parejas, Claro. el poliamor, la polisexia, etcétera, etcétera. Bueno, el ser humano siempre está buscando. Y eso da origen a que al fenómeno familia, de repente, yo no sé si precisamente la familia entra en periodos de crisis como tal. O sea, la familia no sé si está en crisis o no. Como la crisis que estamos viviendo ahorita y nos vamos a ir un corte, mi querido. Bueno, vámonos a un corte y seguimos Olinto. platicando.